¿Tú crees en fantasmas? Es decir, si estás aquí escuchando este video es porque te agrada el tema, pero quizás solo te gusta escuchar una historia de terror, asustarte por un momento y luego volver a la tranquilidad de tu cuarto. Pero, ¿de verdad crees en lo sobrenatural? Si es así, o si tienes la más mínima duda de que existe allá afuera algo que nuestras mentes aún no logran explicar o siquiera entender, debes de saber que es un tema a tratar con cuidado. Quizás no es allá afuera donde estén. Quizás esa evidencia de lo paranormal esté mucho más cerca de ti de lo que te imaginas. Quizás detrás de ti. Quizás debajo de tu cama o en esa habitación de tu casa que ahora crees que está a solas, a oscuras. Hoy vamos a escuchar historias diferentes entre sí, pero que nos hablan de las diversas posibilidades de lo sobrenatural cerca de nosotros. Esperamos que te gusten y que al terminar este video vuelvas a la tranquilidad de tu hogar o de tu trabajo, desde donde quiera que nos escuches. Ojalá no seas tú el protagonista de nuestra siguiente historia. Estás escuchando Relatos de la Noche. Lo que estoy a punto de contarles, tengan la certeza de que es una historia real, algo que me ocurrió a mí y aún me es difícil relatar. Esta ha sido la experiencia más cercana a lo sobrenatural que he tenido en toda mi vida, y de verdad espero no volver a pasar por algo así jamás. Yo vi a la Dalia Negra. Sí, la Dalia Negra a la que me refiero es Elizabeth Short, una joven actriz de 22 años de edad que, en 1947, apareció mutilada frente a los estudios de cine de Hollywood, Estados Unidos, y cuyo caso aún después de 70 años no ha podido ser esclarecido. Fue una desafortunada víctima de un crimen atroz que fue enormemente mediático y publicitado, donde detalles e imágenes sobre su muerte aún siguen causando escalofríos a cualquiera que se dedica a adentrarse un poco más en el caso e investigue sobre su fatídico desenlace. Soy de México. Corrí el mes de marzo de 2016. Una noche como cualquier otra, mi novio y yo salimos de casa para comprar algunos víveres en el autoservicio más cercano, mientras escuchábamos la estación de radio local, y aunque pudiera parecer una tontería, ¿alguna vez les ha pasado que sienten que todo se alinea para que algo suceda? Como si las piezas encajaran en un momento exacto para que algo se accione, para que algo que está destinado pase. Y así de un momento a otro, guardamos silencio en el auto y escuchamos la entrevista que estaban a punto de hacerle al actor Jorge Ortiz de Pinedo, conocido por sus papeles en diversas películas y programas de comedia en la televisión mexicana. Esta vez hablaba sobre su nuevo proyecto, una obra de teatro que ya había arrancado con sus fechas y presentaciones y justamente estaba por presentarse en mi ciudad. Escuchamos que se trataba sobre el impactante caso de la Dalia Negra y la puesta en escena se desarrollaba a modo de investigación detectivesca. Cuando mi novio escuchó sobre el tema que se trataría, se emocionó mucho por mí, ya que soy muy fan de temas sobrenaturales, crímenes sin resolver, asesinos seriales, etc. Por lo que sin dudarlo me dijo, vamos. La noche de la obra nos preparamos y salimos de casa al teatro de la ciudad a eso de las 9. Llegamos un poco temprano, así que aún no había tanta gente en sus butacas. El telón estaba bajo y podíamos intuir que aún estaban haciendo preparativos para dar comienzo al espectáculo. El tiempo pasó y la gente comenzó a llenar el teatro, pero la obra no daba inicio. Era entendible los primeros minutos, pero mientras más pasaba el tiempo nos preguntamos qué era lo que estaba ocurriendo. Supusimos que no estaban tan apurados por comenzar, ya que éramos la última función de la noche. Pasado un rato, la función comenzó. Cabe aclarar que esta no era una obra de teatro convencional, sino de un tipo más cinemático, es decir, que utiliza lo que es el teatro, apoyada con herramientas de cine, sonido y efectos especiales para lograr mostrar al público un montaje más en tercera dimensión. Por ejemplo, una escena típica de películas policíacas de los años 40
donde vemos de frente a dos personas en un auto teniendo una conversación, mientras artificialmente vemos el camino que van recorriendo. De proveer estas imágenes artificiales y de entorno se encargaban los proyectores. Espero darme a entender, ya que este detalle es muy importante para la anécdota. Poco a poco nos iban mostrando detalles escabrosos sobre el crimen y los actores personificando las secuencias de esta historia. Mientras ocurría una escena en la que la protagonista decía una de sus líneas, sentada en un sillón en una sala proyectada digitalmente, el proyector parpadeó, dejando el fondo de la escena a oscuras por unos segundos. La imagen volvió a parpadear y por un milisegundo mostró algo escalofriante. La imagen real del rostro de Elizabeth Short, muerta. Supongo que todos los que conozcan el caso han visto esta imagen, esa donde Dahlia yace muerta, con la sonrisa de Glasgow, es decir, una herida que se le inflige a alguien desde la comisura de los labios hasta las orejas y que deja una cicatriz semejante a una sonrisa. Ese incidente se dio prácticamente en fracciones de segundos, que estoy segura que pocas personas lo notaron y no vieron más que una mínima falla en la proyección. Casi de inmediato la imagen correcta volvió a proyectarse y todo continuó con normalidad. Mi novio y yo nos vimos mutuamente, pero volvimos a prestar atención a la función, algo inquietos por lo que acababa de suceder. Casi al finalizar la función, tuve la necesidad de ir al sanitario. Me dirigí al baño, entré y mientras estaba ahí dentro, la luz de la lámpara comenzó a parpadear también. Lo que faltaba, pensé, y traté de apresurarme. Salí para lavarme las manos y mientras me acomodaba el cabello frente al espejo, ocurrió algo que me heló la sangre y me paralizó. La luz del baño se apagó por completo, dejándome a oscuras. Traté de mantener la calma y esperar unos segundos para ver si regresaba. Sinceramente no me atrevía a moverme del lugar donde estaba. Estaba paralizada. De pronto la luz volvió por un momento. Yo seguía frente al espejo y entonces vi algo horrible. Algo que no he podido sacar de mi mente desde aquella noche, en el reflejo, en uno de los cubículos medio abiertos. Ella se asomaba con su rostro desfigurado, con el enorme corte en la boca y el rostro hinchado, pálida, sangrando y viendo fijamente hacia mí. La luz se volvió a apagar. No aguanté estar un segundo más ahí y salí corriendo. El corazón parecía que se me iba a salir, tenía una sensación horrible en el estómago y estaba temblando. Llegué sumamente asustada a mi lugar y traté de explicarle a mi novio lo que acababa de ver. Ya no faltaba mucho para que la obra terminara, así que me pidió que me calmara y me prometió que nos iríamos en cuanto terminara. Y así accedí. Unos 10 minutos después la obra terminó y me sentí aliviada de irme por fin a casa. Mientras los actores se despedían y agradecían a los espectadores, Jorge Ortiz de Pinedo se dirigió al público y ofreció una disculpa por la demora al iniciar la obra. Aseguró, en sus palabras, que Dahlia no los dejaba comenzar. Nos apagaba las luces, el sonido, y los proyectores fallaron minutos antes de comenzar. Esto lleva pasándonos desde que comenzamos la gira, aseguró el actor. La obra terminó y salimos directo a casa. Cuando llegamos le conté todo a mi novio y al día de hoy, él sigue siendo la única persona que me cree. En la actualidad, cada que leo o escucho sobre el caso de la Dahlia Negra, no puedo evitar ponerme nerviosa, incluso escribiendo esto para ustedes. No soporto ver sus fotos cuando se me cruzan por internet, y mucho menos la imagen donde aparece desfigurada. Sé lo que vi esa noche. Sé que ella estaba ahí, y también sé que es algo que no olvidaré jamás. He escuchado muchas veces que los muertos no se aparecen solamente en el sitio donde murieron o donde están enterrados, sino también donde siguen manteniendo su recuerdo vivo, donde la gente sigue empleando sus energías en revivir sucesos de la vida de una persona que ya no está entre nosotros.
Esto que les voy a contar sucedió apenas hace una semana. Mi esposo es trailero y en ocasiones yo lo acompaño a los viajes. Así lo hice en esta ocasión y al caer la noche, me empezó a dar mucho sueño. Me acosté y me quedé dormida. Él dice que le contagié el sueño y que buscó un lugar para orillarse en la carretera y con el camión encendido, decidió acostarse un rato. Cuando apenas estaba descansando, sintió que le taparon la cara como con una cobija que no lo dejaba respirar ni moverse. Abajo del camión escuchaba las voces de muchas personas que hablaban. Él dice que me gritaba, pero yo no lo pude escuchar. Cuando por fin pudo despertarme para contarme lo que le acababa de suceder, me preguntó si la ventila estaba abierta, para saber si pudieran ser reales las voces que escuchó allá afuera. Me fijé y en efecto, así era, la ventila estaba abierta. Por eso pude escuchar todo tan claro. De inmediato se puso en movimiento sin antes percatarse de que en ese lugar había ocurrido un accidente, ya que habían 7 cruces y 2 más del otro lado de la carretera. Es el tramo entre Saltillo y Torreón. Les comparto las fotos del lugar, que tomé ya de regreso cuando pasamos por ahí con la luz del día. Hola comunidad, antes de empezar mi relato quiero enviarles un gran abrazo, espero que se encuentren muy bien. Quiero platicarles que actualmente estoy cursando la licenciatura en estomatología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Al formar parte del área de la salud, es muy común trabajar con restos humanos, ya sean huesos o lo que lógicamente necesitamos más, dientes. Cuando ingresas, una de las primeras materias básicas a cursar es anatomía. A diferencia de medicina, nosotros como dentistas vemos la anatomía más enfocada al área de cabeza y cuello, motivo por el cual lo primero que te solicitan es que compres o consigas un cráneo para estudiar mejor los huesos. Y parece ser un negocio redondo. Es común que diversas personas acudan y te ofrezcan la oportunidad de adquirir un cráneo a buen precio. Yo desde el principio me dije que no quería comprar nada porque se me hacía un gasto innecesario teniendo en el salón donde tomábamos clases diversos huesos y partes humanas. Al final de cuentas es una oseoteca. Algunos de mis compañeros sí lo compraron. Les dijeron que eran restos de personas que jamás reclamaron en diversos panteones de la Ciudad de México y que antes de ponerse a la venta ya habían pasado por diversos procesos para que el cráneo fuera lo más higiénico posible. No es verdad. Tengo compañeros a los cuales les fue entregado un cráneo con olor a putrefacción, con restos de piel, de cabello, lo que me hace pensar que no pasaron ni un año en una fosa común. Una amiga que, para cuando ustedes lean esto, ya no lo es, compró su cráneo. Le dijeron que fue de una mujer, de una señora de aproximadamente 95 años. Durante el tiempo que cursamos la materia, todo transcurrió de manera normal, hasta el fin de curso, cuando ella, que no es precisamente de la ciudad de Puebla, sino de Atlixco, un pueblo mágico muy bonito que está a 1 hora aproximadamente, se fue a su casa a pasar las vacaciones, ya que por cuestiones de tiempo y gastos, había preferido rentar un departamento cerca de la facultad. En su casa, si de por sí dicho por ella misma, había una especie de ambiente pesado. Con la llegada del cráneo, lo fue aún más. Todos en su hogar se percataron que aunque fuera mediodía, en ocasiones, ciertas habitaciones se tornaban más oscuras de lo normal, como si una capa de negrura se posara sobre los espacios. Continuamente se escuchaban ruidos extraños, murmullos, cosas que primero no lograban entenderse, pero que con el paso de las semanas se fueron convirtiendo en palabras claras, perfectamente entendibles, donde a cada miembro de su familia se le llamaba por su nombre. Mi amiga físicamente decayó, y no por su estado de salud, era más bien por la falta de sueño que le ocasionaban las diversas pesadillas, escenarios sin sentido que no comprendía y más aún,
por el constante acoso de un ser extraño que se le subía y no la dejaba moverse. Cuando nos contó todo esto al iniciar el siguiente periodo escolar, nos dijo que su mamá le había dicho que no quería el cráneo en su casa. Entonces, nuevamente, se lo había traído al departamento en Puebla, donde las situaciones extrañas siguieron ocurriendo pero de una manera más esporádica. También nos contó que en compañía de su roomie, un día en el cual no tenían nada que hacer, decidieron hacer una sesión espiritista donde usaron el cráneo como medio para canalizar algo. Y es que, aunado a todas las cosas que describí, todos en su familia coincidieron en que podían ver de reojo a una sombra que claramente era de un hombre y no de una mujer como se esperaría que fuera. Después de eso, por distintas situaciones, mi amistad con esta chica terminó. No sé si aún conserva el cráneo o qué fin le dio. Debo mencionar que un día necesité un diente y justamente ese cráneo aún conservaba algunos. Le dije a mi amiga que si me podía dar uno y me dijo que sí. Me dio el cráneo para que se lo quitara, específicamente un canino o colmillo como comúnmente se les conoce. Recuerdo que hablé al aire, pidiéndole permiso a la señora para usar su diente. Le dije que yo lo quería para algo bueno, que era con fines escolares y que le daría un buen uso. Usualmente, prefiero conseguir dientes que por algún motivo se le hayan quitado a una persona, aún viva. He usado los dientes de mis amigos, los de mi mamá, de personas que los dejan en los consultorios, pero ese canino fue la excepción. Ese diente lo usé yo. Después se lo presté a una amiga, me lo devolvió. Lo volví a usar y luego se lo di a mi novio para que él lo utilizara. Jamás nos pasó algo a ninguno de los tres, ni vimos nada. Al contrario, ese dientecito nos ayudó a pasar muchas materias. Al final de cuentas, son restos humanos y tenemos que tratarlos con respeto. Nunca creí ser yo el que les escribiera. Nunca me ha pasado algo digno de contar, pero sí había algunas historias contadas por mis padres y mis tías que me emocionaba escuchar desde pequeño. Historias que no me dejaban dormir. Hace unos días volví a una de ellas. Una que ya casi no recordaba, pero sobre la que no pude dejar de pensar debido a una de las historias que acaban de contar en su canal. De hecho, yo llegué a ustedes por un video que se llamaba así, pero luego descubrí que era un cuento, una pieza literaria. Pero hace días hablaron nuevamente de algo similar. Ahora, de un fantasma. De una mujer que camina para atrás. Me llamó la atención porque yo también soy de Tijuana, y la historia que les voy a relatar ocurrió a principios de los 90, en una colonia de esas que se van trepando al Cerro Colorado. Ese cerro que cualquier persona que haya visitado esta ciudad puede reconocer. Ese cerro que incluso puedes ubicar desde el avión. Mis padres vivían en un cuartito que les rentaban en esas últimas calles antes de que el cerro se volviera demasiado empinado como para seguir construyendo. Un cuartito muy feo al lado de otros más, con el baño afuera y apenas y contando con servicios. La calle era aún de tierra y alrededor la gente se metía en cuanto empezaba a oscurecer. No era la más tranquila de las colonias, y eso que hablamos de otros tiempos, de otra Tijuana, menos violenta que la que vivimos hoy. Una noche tuvieron una discusión, según dicen, la peor que han vivido mis padres desde que están juntos. Tanto que mi papá esa noche decidió irse de la casa a pesar de que mi mamá había estado enferma. Salió gritando, diciendo que se iba a dormir a la casa de uno de sus amigos, uno que venía del mismo pueblo que ellos y que vivía unas cuadras hacia abajo de ahí, en dirección al Boulevard Insurgentes. Pasaban de las 12 de la noche. La calle estaba completamente a oscuras de no ser por una pequeña lámpara que iluminaba en la esquina, dando vuelta en una de las calles que bajaban. Salió enojado mi papá. Iba a cruzar esa calle. No iba a bajar por ella, sino por la siguiente, así que seguiría caminando por esa de tierra en la que nosotros vivíamos, que parecía ir rodeando el cerro.
no se dio cuenta que salió mi mamá detrás de él, siguiéndolo en silencio. Llegó a esa lámpara en la esquina y volteó hacia el lado de arriba, del cerro. En esa dirección, la calle se convertía en un camino de terracería que avanzaba unos metros más subiendo ese cerro, donde ya no vivía nadie. Se paró por un momento ahí, tan solo mirando en esa dirección, inmóvil. Mi mamá había salido detrás de él, pero no sabía por qué. Se acababan de decir cosas horribles, y cuando lo vio ahí detenido, también por alguna razón, sentía que algo terrible estaba por suceder. Mi papá estaba quieto, como hipnotizado, cuando escuchó el grito de mi madre. ¡Adrián! Volteó hacia ella y al verla corrió para abrazarla. Le gritó que corrieran a la casa y cuando lo hicieron, le pidió que no volteara para atrás. Mi madre instintivamente hizo justo lo que mi padre le pedía que no hiciera. Y al voltear, con la luz tenue de la lámpara, pudo ver cómo una mujer pasaba caminando hacia atrás, con la espalda torcida como si se le doblara por la mitad. Lanzó un grito y se le doblaron las piernas. Mi papá la tuvo que llevar cargando a la casa, pero ya ahí, mi mamá no pudo dormir. Le dio un dolor de cabeza terrible, pero al mismo tiempo permanecía como medio dormida, teniendo pesadillas que la hacían despertar cada minuto, sumado al dolor. Cuando mi padre estaba inmóvil en medio de la calle, no había logrado ver nada, pero lo que lo aterró fue el sonido de una mujer riendo, que bajaba desde la oscuridad. Por la mañana llevó a mi madre al doctor y la calmaron. Ahí de hecho le dijeron que estaba embarazada, algo que mis padres no sabían hasta ese momento. Duró muchos días con la enfermedad que le provocó el susto y esta historia, la de la mujer que camina para atrás, se convirtió en uno de los relatos de fantasmas clásicos de esta familia. Me gustaría saber en qué colonia ocurrió ese relato que contó el conductor de Uber. Si fue cerca de ahí, del Cerro Colorado. Dudo mucho que sea casualidad. Gracias por leerme. ¿Y tú crees en fantasmas? No dejes de comentarnos cuál historia te gustó más y comparte este video para ayudarnos a crecer. Sigue nuestras redes sociales, las que podrás encontrar en la descripción de este video. Esto fue Relatos de la Noche.